Diga, mis muy amados, Señor, bendiciones en este precioso momento, ya sea de mañana, de tarde o de noche. Nosotros estamos en noche, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, noche de discipulado. Reciban todos nuestros saludos en el nombre poderoso de Jesucristo y esperamos de que toda la transmisión se esté escuchando correctamente y todo esté bien. Esperamos en el nombre de Jesús que no se nos vaya a caer el internet el día de hoy y quiero asegurarme de que no se nos va a caer. Así que si me permiten un poquitito, gloria al Señor, espero en el nombre de Jesús que no se me caiga, gloria al nombre del Señor y vamos a tratar de hacer algo. Espero que la transmisión no se me vaya a cortar en estos momentos. Así que pido a Dios con todo mi corazón que no se nos vaya a cortar. Pero vamos a ir, mis muy amados. Gloria al Señor. Hoy nos toca la tercera parte de la lección que hemos estado estudiando de parte de Dios en la palabra del Señor. Y la lección la titulamos Amando la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? ¿Cuántos la aman? ¿Cuántos aman esta preciosa palabra? Amando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo cristiano evangélico, gloria al nombre de Jesús. Amamos la palabra de Dios y por eso es que Dios nos pone una urgencia a darnos cuenta verdaderamente que no podemos abandonar aquellos que un día recibimos con todo el corazón. Y puede llegar el momento, mis muy amados, de que al caminar en esta vida cristiana podemos olvidarnos de que es una prioridad verdaderamente estudiar, sumergernos en la palabra de Dios, que apartemos un tiempo en el Señor y abramos la rica, preciosa palabra del Señor constantemente. Es nuestro alimento. Yo no puedo esperarme hasta el día domingo de llegar a la casa del Señor, o el día sábado, o el día viernes, o el día miércoles, o el día jueves, como hoy, para verdaderamente sumerger en ella. Yo tengo que sumergirme en la palabra de Dios en cada momento, en cada instante que verdaderamente yo quiera hacerlo. Y es por eso que todo nace del corazón. Ahora, en este tema que hemos estado llevando, tocamos algo bastante interesante. Gloria a Dios, que creo que quiero rectificar algo. En la lección número 2, yo les estaba dando citas de Mateo. Y como pastor, quiero admitir que yo me equivoqué diciendo Mateo. Todas las citas estaban correctas, pero el libro no estaba correcto. Era Marcos, no era Mateo. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios bendiga la vida de mis hijos, que cuando ellos estaban buscando la cita que yo les estaba dando, de pronto ellos se dieron cuenta que había una equivocación en lo que yo había aquí impartido. Ellos me dijeron, papá, creemos que hay una equivocación. Me dijo, la cita que estabas dando no es exactamente del libro que estabas declarando. Mi hija lo encontró en el libro de Marcos. Así que quiero que por favor los que estuvieron tomando nota la semana pasada hagan una corrección. Todas las citas que yo les estaba declarando, que yo estaba pronunciando Mateo, y como pastor admito que tuve una equivocación, y todo hombre de Dios que se equivoca debe ser lo suficientemente humilde para admitirlo. Así que bendigo la vida de mis hijos, la vida de mi hija, que fue la que capturó también eso y me dijo que se encontraba en el libro de Marcos. Bueno, basado en todo esto, gloria al Señor, habíamos encontrado una historia maravillosa, donde encontrábamos a Jesús en un encuentro con unos, ¿verdad? Saduceos, ¿verdad? Y cuando Jesús los reprendió con unos fariseos también en otra ocasión allí. Y yo creo que es digno que nos demos cuenta que hay una gran diferencia. Ahora, aunque estamos hablando de amar la palabra de Dios, es importante que nos demos cuenta que estas dos categorías o estas dos casas de pensamiento, como eran los fariseos y los saduceos, verdaderamente ellos habían dejado los mandamientos de Dios. Los habían dejado de acuerdo a los que Jesucristo les declara. ¿Ok? Ahora, yo quiero que entendamos, mis muy amados, que no son malas las normas humanas. No hay nada malo con tener reglamentos humanos en cualquier lugar, en el trabajo, en nuestra casa. Nosotros también tenemos reglamentos, tenemos normas, y esas son normas humanas que nosotros establecemos. ¿Ok? Pero el problema es que cuando se convierten en reglamentos,
que violan las leyes o los mandamientos de Dios, es cuando hay graves problemas. Si yo pongo un reglamento en mi casa, si yo pongo una norma humana, primeramente hablando de mi casa, ¿verdad? Ni siquiera lo voy a llevar todavía a la iglesia, primeramente en la casa. Pero que ese mandamiento o esa regla, no mandamiento, bueno, mandamiento de hombre, pudiéramos decir, pero esa regla humana, gloria a Dios, con tal que no se convierta en un reglamento que va a violar las leyes y los mandamientos de Dios, estaríamos bien. Pero desde el momento que comienza a violar los mandamientos y las leyes de Dios, hay un grave problema, porque lo que está haciendo el mandamiento humano está tratando de reemplazar lo que la palabra de Dios, gloria al Señor, nos dice. En otras palabras, estaríamos compitiendo en contra de las leyes de Dios. Estaríamos no solamente compitiendo, pero diciendo que nuestros reglamentos humanos son mayores que los de Dios y debemos de pausar y tener un poco, gloria al Señor, de cuidado en no llegar a caer a eso, porque es bastante fácil caer en esas cosas, porque en nuestra humanidad tenemos que verdaderamente amar la palabra lo suficientemente para distinguir lo que es un reglamento humano, una norma, un mandamiento humano o mandamiento de los hombres, como lo llama la Biblia, o los mandamientos de los ancianos, como también lo llama, de los mandamientos divinos de la palabra de Dios. También habíamos encontrado que Jesús se había enojado mucho. ¿Con quiénes? En contra de los religiosos, gloria al Señor, y los había confrontado en varias ocasiones. Lo había hecho, gloria a Dios. Eso nos relata que el superlibro, la palabra de Dios, ¿por qué yo hoy como pastor, mi muy amado y amada, les estoy diciendo que es necesario que regresemos a la palabra de Dios? ¿Por qué yo como pastor les estoy diciendo que es necesario que estudiemos la palabra de Dios, que nos sumerjamos en ella, que nos empapemos de la palabra del Señor? Gloria a Dios. Porque miramos que Jesús, gloria a Dios, confrontó a estos religiosos y los confrontó en varias ocasiones. ¿Y dónde encontramos los relatos? En el superlibro, en el libro santo, en la escritura, en la palabra de Dios, como tú le quieras llamar, mi muy amado. Gente que quería ser más santa que Dios mismo. Eso es sumamente peligroso en cualquier religión. Así que tengamos cuidado verdaderamente de lo que es santificación, de lo que es santidad y lo que son mandamientos de los hombres. Ahora, no estaba mal que los discípulos se lavaran las manos a la hora de comer. Nosotros sabemos que saludablemente es lo correcto hacer para que no se enfermaran. Pero el problema, gloria al nombre de Jesús, es que estaba mal que los hayan impuesto como una norma religiosa, pensando en que entre más se lavaban las manos, más santificados estarían. Aquí es donde se vuelve el problema. No había ningún problema en lavarse las manos. No había ningún problema en que se las lavaran. El problema está de que se hiciera una norma religiosa pensando que entre más se lavan las manos, más se iban a santificar. Es como la persona que piensa que si se baña una vez, está bien. Si se baña 2 veces, está mucho mejor. Si se baña 3 veces, mucho mejor. Pero que le llame a todos los demás que solamente nos bañamos una vez al día, que nos llame impuros, que nos llame sucio o que nos llame algo similar a eso. Allí es donde verdaderamente se encuentra el peligro. Entonces, no estaba mal, por lo menos, escoger utensilios especiales y dedicados a Dios para la obra del Señor, pero sí estaba mal en poner mandamientos de hombres y aferrarse a ellos como que fueran las leyes de Dios. Espero que estés viendo la diferencia entre lo que es un mandamiento divino y lo que es un mandamiento de hombre que se puede respetar, pero nunca ponerlo por encima de los mandamientos divinos de Dios. Ahora, quiero que regresemos ahí donde Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9, nos habla, gloria al Señor, de algo interesante. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir para allá, vamos a ponerlo en la pantalla. Gloria al Señor, y usted me va a acompañar a Marcos, capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. Ahora sí, vamos a estar en Marcos. Gloria al nombre de Jesús. Ok, ahí en la Reina Valera nos dice la palabra de Dios, así está escrito, gloria al Señor, en el nombre de Jesucristo. Dice, porque dejando
el mandamiento de Dios. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia en la mano, subraye la palabra dejando. O si tiene otra traducción, gloria al Señor, otra versión, más que todo, tal vez diga abandonando, ¿verdad? Aquí en la versión Reina Valera, tenemos en la pantalla solamente una versión el día de hoy. Entonces, ahí en Marcos, capítulo 7, versículo 8, dice, porque dejando, en otras palabras, abandonando. Pero mire, ¿qué es lo que estaban abandonando? El mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Aquí es donde estaba el problema. Si abandonaba, se dejaba el mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los religiosos? Este es el problema con la gente que se vuelve religiosa. Se aferran a las tradiciones de ¿quiénes? De los hombres. Estaban aferrados. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Le dice, ¿y en qué lo estaban aferrados? ¿Cuál era el problema aquí? Una vez más me regreso a lo que había explicado antes. Los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, con esto y subráyalo, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿A cuánta gente tú conoces que guardan las tradiciones como que fueran mandamientos divinos de Dios? Como que Dios mismo los hubiera dicho, como que hubieran salido de la boca de Dios, pero verdaderamente no salieron de la boca de Dios, salieron de la boca de un hombre. Una vez más, no estoy respetando las reglas que se ponen, no estoy oponiéndome a ellas. Lo que me estoy oponiendo es a lo mismo que Jesús se oponía, donde se invalidaba el mandamiento divino por poner los mandamientos de los hombres. Entonces, Dios no quiere que tomemos una actitud de rebeldes, ¿verdad? No quiere que tomemos una actitud de cabritos porque somos ovejas, pero sí Dios estaba poniendo algo a claro en los labios de Jesús. Es que los mandamientos de parte de Dios son los mayores, porque ellos salieron de la boca de Dios, salen de la boca de Jesús. Todo lo demás es menor, nunca mayor. El problema de los fariseos y los saduceos es que ellos habían puesto mandamientos, o los que se le llamaban también ancianos, habían puesto mandamientos sobre los mandamientos de Dios, donde ya los mandamientos de Dios ya no se miraban. Lo único que se miraban y lo único que ellos exigían eran los mandamientos, que se cumplieran los mandamientos o las tradiciones de los ancianos. Aquí está el problema. Por eso el verso al final, en el verso 9, dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema era que estaban invalidando el mandamiento a causa de su tradición. Entonces tenemos que tener sumamente cuidado. Escúchame bien, debes de tener sumamente cuidado que lo que estés creyendo, si fuera una tradición, que verdaderamente no viola el mandamiento divino de Dios o lo apaque. Ese era el problema. El problema aquí que se encontraba es que era la tradición de los ancianos, equivale a doctrina de hombres. Apunta bien, subraya bien. La tradición de los ancianos equivalía a la doctrina de los hombres. Los ancianos eran personas que venerables en todas las civilizaciones. Lo miramos desde el Antiguo Testamento y lo seguimos viendo en el Nuevo Testamento. No solamente eran personas verdaderamente venerables, pero eran personas de edad avanzada que tenían conocimiento y experiencia. Entonces los gobernantes, gloria al Señor, tenían en esos momentos una autoridad en las cuales ellos estaban rigiendo. Esos eran los ancianos, gloria al Señor, que después también fueron parte de ser llamados también obispos o pastores, ¿verdad? A eso se estaba verdaderamente dirigiendo la palabra del Señor. Pero el tema aquí, mis muy amados, no era exactamente que se lavaban las manos, que no se las lavaban. El tema aquí es que el lavamiento de las manos estaba sobre el mandamiento de Dios. Había un mandamiento de Dios que decía que se tenían que lavar las manos varias veces. No, no lo había.
No había un mandamiento de la boca de Dios. Era una tradición de los ancianos, que ellos pensaban que entre más se lavaban por alguna razón, más se santificaban. La santificación viene por dentro primeramente, y después que estamos santificados por dentro, entonces vamos a estar santificados por fuera. La preocupación de cada hijo de Dios debe de ser el santificarnos por dentro para que todo lo demás de afuera esté también santificado. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hay cosas que los ancianos exigían como palabra de Dios, y Jesús les dijo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También le decía: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces hay una gran diferencia entre el mandamiento de Dios y las tradiciones de los hombres. Espero en el Señor que tú estés comprendiendo esto. Y a pesar que tú puedas decir: pastor, yo ya sabía esto, habrás caído tú en algún mandamiento propio tuyo o tal vez de tu religión donde verdaderamente ha invalidado el mandamiento divino de Dios por guardar las tradiciones religiosas de tu propia religión. Por eso se tiene que conocer la palabra. Por eso tenemos que amarla sobre todas las cosas. No amar las tradiciones, sino amar la palabra, porque la palabra siempre debe ser nuestro fundamento. La palabra nunca debe opacarse por las tradiciones o los mandamientos de los ancianos o de los hombres. ¿Por qué? Porque las tradiciones invadilan la palabra de Dios. Ahora, hay religiones que tienen reglamentos, tienen estatutos. Gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, en algunas iglesias, gloria al Señor, los reglamentos son puestos por los obispos o por los ancianos, gloria al Señor, de alguien, ¿verdad? Cuando tú ves algo que verdaderamente no está en la palabra de Dios, verdaderamente es un reglamento estipulado por esa congregación, por esa religión, por esa casa de oración, ¿verdad? Y ahí tenemos que poner un poquitito el ojo. ¿Ok? Porque el reglamento se puede transformar en una tradición de los ancianos, ahora poniéndola sobre los mandamientos divinos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de guardar? Los mandamientos de Dios. ¿Qué debemos de respetar? Bueno, los mandamientos de los hombres, pero nunca poniéndolos como un reglamento, como si fuera establecido por Dios. ¿Por qué? Porque recordemos Marcos capítulo 7, versículo 3. Regresémonos ahí. Aunque pareciera redundante lo que estoy diciendo, es necesario que tú y yo lo entendamos, porque nosotros debemos de amar la palabra, no las tradiciones, no los reglamentos, ¿verdad? De los obispados. No, tenemos que amar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que habíamos encontrado en Marcos 7:13? ¿Qué es lo que habíamos encontrado ahí? Vamos, regresemos un poco. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces el problema de Jesús en sí no era que se habían puesto solamente reglamentos, sino que esos reglamentos estaban siendo invalidados. ¿Qué es lo que estaban invalidando? Estaban invalidando el mandamiento de Dios. O sea que la gente estaba prefiriendo guardar la tradición de los ancianos, como muchas veces lo vemos en muchas religiones, que guardar el mandamiento de Dios. Cuando tú guardas una tradición, ten muchísimo cuidado de verdaderamente no invalidar, violar, opacar el mandamiento de Dios. En otras palabras, invalidando la palabra de Dios, ¿con qué? Con vuestras tradiciones que se habéis transmitido. Entonces, las tradiciones de los ancianos no equivale a la palabra de Dios. No equivale. Hay que respetarla. Hay que hacerlo. Si hay reglamentos en tu casa, mi hijo no me puede decir, bueno, es que no es mandamiento de la palabra de Dios, papá. No, pero aquí hay reglamentos. Pero nuestros reglamentos no están sobre la palabra. Sí, nuestros reglamentos deben de estar de acuerdo a la palabra.
en orden de la palabra, pero nunca quitando el mandamiento divino de Dios. Porque el peligro no es solo en enseñarlo como una doctrina, el mandamiento de los hombres, sino que ese mandamiento del hombre invalida la palabra de Dios. Yo he escuchado a mucha gente poner las tradiciones de ellos, de sus religiones, como que fueran mandamientos de Dios. Yo los he escuchado hablar con tanta euforia, ¿verdad? De las tradiciones de que ellos tienen religiosamente hablando. Y yo me quedo sorprendido. Y yo digo, si ellos amaran más, o por lo menos igual la palabra del Señor, vivirían una vida santa delante del Señor. Pero porque aman más las tradiciones de los hombres, las tradiciones religiosas, los mandamientos de los ancianos, por eso sus vidas no es de acuerdo a la palabra del Señor, no tienen vida santa delante de Dios, no tienen santidad delante del Señor, lo que tienen es un montón de religión a causa de las tradiciones de los hombres. No podemos olvidar Salmo 119, 105. ¿Te recuerdas lo que decía en Salmo 119, 105? Va para allá. Vamos a agarrar la Biblia rápidamente. No esté esperando que yo se lo lea. Tiene que ejercerse en la palabra de Dios, mi muy amado. Aunque yo se lo pongo en la pantalla, mi muy amado, usted tenga sus oídos abiertos, ¿verdad? Sus ojos abiertitos para ver si lo que el pastor está leyendo es exactamente lo que dice la escritura. En Salmo 119, versículo 105, ¿qué nos decía la palabra? Recordemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Volvámonos a leer. Mira qué lindo esto. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que es lámpara a mis pies? La palabra del Señor. No dice las tradiciones de los ancianos, no dicen las tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas no van a ser lámpara a tu vida. Muchas veces las tradiciones religiosas son cargas pesadas que cargan la gente en el cuello, que se les vuelve tan difíciles de cumplir. Y ahí se vuelven esclavos de las tradiciones en vez de ser un esclavo de amor en Cristo Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora que la palabra está siendo declarada, ahora que estamos leyendo la palabra, nos damos cuenta con claridad que podemos estar en tradiciones de hombre, en la religión a la cual tal vez pertenecemos. Ahora, hay reglamentos que se tienen que cumplir. Absolutamente que sí. Hay reglamentos que se tienen que respetar. Una vez más, aclaro esto. Yo no estoy en contra de los reglamentos que guardan el orden. Yo no estoy en contra de los reglamentos para que las cosas queden mejor o salgan bien. Pero sí estoy en contra de los reglamentos cuando los reglamentos se vuelven una doctrina y esa doctrina se vuelve una carga y esa carga borra o invalida los mandamientos divinos del Señor. Entonces, si queremos caminar seguro de parte de Dios, si queremos estar convencidos de la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que conocer muy bien su palabra para poder distinguir la diferencia entre lo que es un mandamiento divino de parte de Dios y lo que es un mandamiento o tradición de los ancianos. Si conocemos la palabra, entonces conoceremos la voluntad de Dios y sabremos cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, a qué es lo que Dios le gusta. Por ejemplo, si no hubiéramos leído la palabra, nos diéramos cuenta que a Jesús verdaderamente le repugnaban que los mandamientos de los hombres o los mandamientos religiosos de los ancianos estuvieran opacando la palabra de su Padre. Si no lo leemos en la escritura, no nos daríamos cuenta de eso. Entonces, por eso es importantísimo que usted ame la palabra de Dios y no ame las tradiciones. Ama la palabra, porque amando la palabra te darás cuenta de verdaderamente lo que es tradición de los hombres y de lo que es mandamiento divino. Espero que estés entendido, que si conoces la palabra de Dios, estarás en
enredado. ¿En qué? No en las tradiciones, pero si desconoces la palabra de Dios, vas a estar enredado en los conocimientos tradicionales que tienen con las doctrinas bíblicas todo ese montón de religiones. Ahora, quiero ir a Marcos 7, versículo 9. ¿Por qué no vamos juntos? Y yo creo que voy a cerrar con esta cita, porque ya después vamos a entrar en otro ángulo de todo esto. Ahí, en Marcos capítulo 7, versículo 9, mira lo que nos dice. Qué interesante todo esto. Vamos a ver si ponemos, vamos a poner el 10 y el 11 también. Marcos 7, desde el 9, 10, a ver, sí, pienso que hasta el 11 podemos llegar. Marcos 7, desde el 9 hasta el 11. Vamos a ponerlo en la pantalla. Marcos 7, para los que tienen ahí sus Biblias, ábranlas, capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver si llegamos. Muy bien. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés, preste atención a esto, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esto está bastante interesante. Esto está bastante interesante. ¿Por qué está bastante interesante? Vamos a ver el reclamo que verdaderamente Jesús le está haciendo a ellos. Primeramente le dice que están invalidando el mandamiento de Dios. La cosa, ya habíamos escuchado esto antes. ¿Por qué lo invalidan? Porque están guardando las tradiciones de los ancianos, las tradiciones religiosas que los mismos judíos habían puesto sobre el mismo pueblo. ¿Cuántas religiones hay hoy que han puesto tradiciones sobre el pueblo? Muchísimas. Ahora los remota a lo que sí es palabra de Dios, a lo que es sí mandamiento divino. Porque Moisés dijo, este es mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y el que diga, maldiga al padre o a la madre, o el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Ese es palabra de Dios. Eso fue lo que salió como mandamiento divino de la boca de Dios, se lo transmitió a Moisés y Moisés se los transmitió al pueblo. Hasta ahorita vamos bien. Pero dice, pero aquí es donde se viene el cambio. Dice, pero vosotros decís, ¿quiénes eran esos vosotros? Los religiosos, los ancianos que habían puesto que tradiciones sobre ellos, mandamientos de hombre. Mira lo que ellos decían. Qué interesante esto. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué es corbán? Quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. ¿Qué es lo que estaban enseñando estos religiosos sinvergüenza? Porque no los puedo llamar de otra manera. Lo que estaban enseñando es, mira, puedes violar el mandamiento divino. Puedes violarlo. Y esta es la manera que tú lo violas. Haz un corbán. Haz una promesa. Di que lo que vas a dar es ofrenda para Dios. ¿Para qué? Para que ya no bendigas a tu padre y a tu madre. Yo quiero que tú te pongas la mano en el corazón en este momento. Dios nunca dijo que entregáramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nos olvidáramos de nuestros padres. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que entregáramos nuestros diezmos y nuestras ofrendas
pero no descuidáramos a nuestros padres. Lo que estos religiosos sinvergüenza estaban haciendo es que ellos le estaban enseñando al pueblo a hacer una promesa a Dios. Decir, todo, absolutamente todo es de Dios y lo tengo que entregar como ofrenda. Mamá, papá, discúlpame, hice un corbán, una promesa a Dios como una ofrenda que ahora ya no te puedo dar a ti nada. Y muy amado, ahí es cuando estaban violando el mandamiento. Nosotros todos sabemos que todo le pertenece a Dios, pero nosotros también sabemos y entendemos que Dios estableció un orden. El orden es que le tenemos que dar una parte de nuestro salario al Señor. Eso es mandamiento. Pero lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo estos ancianos, es que estaban diciendo, mira. Olvídate del mandamiento de bendecir a tu mamá y a tu papá. Olvídate de eso. Olvídate de lo que Dios había puesto allí como mandamiento. Mira, solamente haz una promesa y entrégaselo todo a Dios. No, Dios no dice que le entreguemos todo. Dios no dice que le entreguemos todo el dinero. Dios no dice que le entreguemos todo nuestro salario. Dios dice que le entreguemos la parte que Él ha puesto como mandamiento. No transversamos las cosas, no las estemos distorsionando, no estemos poniendo palabras que Dios no dijo, no estemos hablando de más. Estos religiosos estaban tratando de decir que todo se le tenía que entregar a Dios. Eso no fue lo que Dios dijo. Aún violar el mandamiento que Dios había establecido de honrar a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros damos a Dios y somos fieles en nuestras finanzas delante del Señor y damos a Dios lo que es de Dios y damos al César lo que es del César, Dios en ningún momento nos dice invalida el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Porque si tú lo haces correctamente y si tú bendices verdaderamente tus finanzas, entregando a Dios lo que es de Dios y dando al César lo que es del César, y no estás tomando lo que verdaderamente no nos pertenece, ¿tú crees que Dios podrá multiplicar lo que tiene para bendecir a tus padres? La respuesta es 100% sí, porque ahora va a haber un dinero bendecido de parte de Dios. Pero lo que estos sinvergüenzas estaban haciendo, le estaban enseñando a la gente que tenía que entregar más de lo que ya Dios había establecido. En otras palabras, olvídate de tus padres si te tienes que olvidar porque hiciste una promesa a Dios y tienes que cumplirla. No podemos nosotros olvidarnos de Dios por una promesa que le hicimos a un hombre. No podemos nosotros olvidarnos de Dios por una promesa que le hicimos a alguien más. Pero tampoco podemos olvidarnos de nuestros padres por una promesa que Dios no le estipuló en su palabra. Cuando Dios estipula sus mandamientos, son mandamientos que no se pueden quitar ni remover. Esos son mandamientos de Dios. Esa es palabra de Dios. Todo lo demás que tú quieras dar de tu corazón a de cualquier forma, a cualquier lugar. Vamos a decir que vamos a hablar rápidamente. Bueno, vamos a hablar de Pro Templo o vamos a hablar de misiones. Queremos ayudar en las misiones para que el evangelio siga siendo expandido. Y eso es algo extra. Ahora, ¿voy a dejar yo de comer a mis hijos, a mi padre o a mi madre por verdaderamente mandar? Y no malinterpretemos esto. Yo quiero que tú lo entiendas, lo que estoy tratando de decirte. Por mandar a misiones, sabiendo que mi papá y mi mamá no tienen que comer. No, yo no puedo hacer eso, porque entonces estaría violando lo que la Escritura dice. Pero tampoco puedo dejar de dar a Dios lo que Dios estipuló en su palabra, tratando de decir, bueno, es que Dios, lo siento mucho, ¿verdad? Señor, voy a violar tu mandamiento porque es que le tengo que dar a Julano o a Sutano. No, tú tampoco puedes hacer eso. Tú no puedes violar un mandamiento de Dios justificando tus malas obras.
Lo que Dios estaba estableciendo, Jesús, lo que estaba queriendo decir es, mira, no te dejes engañar por esta gente. No te dejes engañar por esta gente que suena como que fuera verdaderamente apegada a Dios, pero no lo es. Cualquier persona que te enseña a violar un mandamiento divino de Dios por un mandamiento de los ancianos o por un mandamiento humano o por una tradición, verdaderamente no tiene a Dios en su vida. Esa persona está equivocada. Y lo que Jesús estaba sacando a luz es que si los mandamientos estaban en el corazón de ellos, ellos no podían violarlo. Por eso es la importancia que tú y yo nos sumerjamos en la palabra para darnos cuenta lo que Dios dice y lo que decían los ancianos, borrando los mandamientos divinos. Espero, mi muy amado, que esta lección verdaderamente te haya servido de bendición. Que tú puedas haber entendido hoy que no podemos violar los mandamientos divinos por las tradiciones de los ancianos. Que no podemos nosotros poner un mandamiento, un reglamento de los ancianos sobre los mandamientos de Dios. O sea, ponerlos a un lado. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, como líderes, como predicadores, como evangelistas, como maestros, tal vez de escuela dominical o donde tú enseñes, si tú enseñas, ten mucho cuidado de poner los mandamientos divinos a un lado para poner tus propios reglamentos. Que Dios te ayude y en esta enseñanza te haga amar más su palabra, porque cuando tú la amas, tú lo amas a Él. Y si tú lo amas a Él, tú guardarás sus mandamientos. Y si tú guardas sus mandamientos, Dios te va a bendecir. Y si Dios te bendice, vas a tener para bendecir a tus padres, para pagar todas tus deudas, porque ahora vas a estar bendecido porque has cumplido con lo de Dios, no con los mandamientos de los hombres. Recuerda, no estoy hablando de romper reglas. No estoy hablando de verdaderamente convertirnos en rebeldes. No, debemos de ser sujetos al Señor, sujetos a nuestras autoridades que Dios puso sobre nosotros, pero sin violar el mandamiento divino de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, mis muy amados, que el Señor te bendiga en gran manera, y mi deseo, mi oración de todo mi corazón es que esta palabra permanezca en tu vida y no regrese a Dios vacía, sino que haga lo que Dios le ha mandado hacer. Que Dios te bendiga ricamente. Se despide de ti este siervo, este servidor, tu amigo, Pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Bendiciones y nos vemos en nuestra próxima transmisión en esta tu plataforma. En el nombre de Jesús. Amén y amén.